Sinto muito também. Ok, Qué alegría. empezamos. Ahí el proyector no quiere trabajar, no, es mi computadora. Ya no es mi culpa. Virus de la hepatitis. ¿Sí? El alfabeto va de la A hasta la E. A, B, C, D, E y G. ¿Sí? No sé de hepatitis F. No sé por qué, no me pregunto. Bueno, se expone en este cuadro que vamos a presentar, ¿verdad? A pesar de que en todos los casos el órgano diana es el hígado y los síntomas básicos de la hepatitis son semejantes, presentan grandes diferencias de un virus a otro, ¿verdad? Su estructura, su mecanismo de replicación, en el mecanismo de transmisión, así como la evolución de las enfermedades, ¿verdad? Y la secuela que pueda o no dejar en la persona este virus, ¿sí? Los virus de la hepatitis A y de la hepatitis B son los representantes clásicos de este grupo, ¿sí? Mientras que los de la hepatitis C, D, E y G son menos frecuentes, digamos, son menos conocidos o menos estudiados, ¿sí? El virus de la hepatitis C, D es el agente delta, la E y la G se denomina hepatitis no A y no B. También vamos a hablar de cada uno. La hepatitis E y la hepatitis G antes se denominaban no A, no B. Porque fueron los primeros a ser descubiertos, la hepatitis A y la hepatitis B. Y después fue siguiendo la hepatitis D, ¿sí? Después la C y la G. El nombre común, ¿verdad? La hepatitis A es la hepatitis llamada comúnmente infecciosa, ¿sí? La estructura del virus de la hepatitis A es un picornavirus y tiene cápside, tiene como material genético ARN. La transmisión de la hepatitis A es fecal oral, ¿sí? El inicio suele ser brusco de esta enfermedad y el periodo de incubación va de 15 hasta 50 días, ¿sí? Es generalmente de sintomatología leve. La mortalidad es de menos, o sea, del 0,5% aproximadamente, menos 0,5%, y no cronifica, ¿sí? Se enferma el paciente, después de un tiempo termina y ya no da complicaciones, ¿sí? No tiene enfermedad asociada y el diagnóstico se hace con la sintomatología y se solicita IgM para hepatitis C, ¿sí? Con eso se confirma la hepatitis. ¿Sí? La hepatitis B, en cambio, es llamada la enfermedad del suero, la hepatitis del suero. ¿Sí? Es un hepatnavirus que tiene envoltura y que tiene como material genético ADN. ¿Sí? Vean bien cuáles tienen ARN y cuáles tienen ADN. Pregunta de examen. ¿Está? Sí. La forma de transmisión de la hepatitis B es sexual o parenteral. ¿Está? El inicio es insidioso, tiene un periodo de incubación más largo, de 45 a 60 días. ¿Sí? La gravedad puede ser ocasionalmente grave, en algunos casos. ¿Sí? Cronifica hasta el 10% de los casos en adultos y 30 a 90% de los lactantes. O sea, el paciente, la mamá que es portadora del virus y que le pasa el virus de la hepatitis al neonato, ¿sí? Ese neonato va a desarrollar una forma crónica de hepatitis en un alto porcentaje, ¿sí? La mortalidad de baja también 1 a 2%, ¿sí? Cronifica, ¿sí? Puede dar otras enfermedades como puede progresar, por ejemplo, a un carcinoma hepatocelular, ¿sí? O una cirrosis del hígado. ¿Está? ¿Cómo se diagnostica? Con los síntomas y se solicita antígeno de la superficie del virus, también antígeno E y IgM antihepatitis B. ¿Sí? Hay tres formas de diagnosticar, ¿sí? El que más se usa es el primero, el antígeno de superficie, ¿sí? El que es más fidedigno también. La hepatitis C, llamada anteriormente no A, no B o post-transfusional, es un flavivirus que tiene envoltura y es ARN. ¿Sí? Tiene material genético ARN en la hepatitis C. Transmisión parenteral y sexual, así como la hepatitis B.
El inicio también es insidioso y tiene un periodo de incubación entre 14 y 180 días o más. Habitualmente tiene una infección subclínica y cronifica más del 70%. ¿Sí? Esto no se cura fácilmente. Tiene una mortalidad aproximadamente 4%, puede cronificar, como ya dijimos, también puede progresar a un carcinoma hepatocelular o cirrosis y se diagnostica con los síntomas, se puede diagnosticar por test de ELISA, se solicita anticuerpos para hepatitis C o pruebas de genoma. ¿Sí? Después tenemos la hepatitis D o agente delta, también se le dice, que es un tipo viroide que tiene envoltura y es ARN también. Se transmite por vía parenteral y sexual, es de inicio brusco y periodo de incubación de 15 a 60 y pico días. La particularidad del virus de la hepatitis D es que no existe hepatitis D sin que el paciente haya tenido hepatitis D primero. ¿Sí? Es una coinfección, ¿sí? Coexiste con el virus de la hepatitis D. ¿Sí? Ocasionalmente puede ser grave también. Puede dar una sobreinfección por hepatitis B, que a menudo es grave, y la mortalidad es muy elevada, ¿sí? De la hepatitis D. Puede también cronificar, puede dar cirrosis o una hepatitis fulminante y se diagnostica con test de ELISA, se solicita anticuerpo antihepatitis D. Y por último la hepatitis E, que es de entérico no ano B, es un EP virus, herpes virus, ¿sí? Que tiene causa es ARN. Tenemos solamente un tipo de hepatitis que tiene como material genético ADN, que es el virus de la hepatitis B. Después todos son ARN. Hola. A hepatite B, qual que é que o senhor falou? Uma co-infecção da hepatite B? Sí, con infección por hepatitis B. La hepatitis E tiene un periodo de incubación de 15 a 50 días. La gravedad en pacientes sanos es moderada. En mujeres embarazadas puede ser grave la hepatitis B. ¿Está? Entonces hay que cuidar la embarazada de la hepatitis B. ¿Está? Doutor, então não tem como pegar hepatite D? Si no hay hepatitis D primero. Ah, então primeiro tem que ter B. Primero siempre tiene que existir la B. Hepatitis D no existe si no hay hepatitis B primero. No cronifica la hepatitis E y no tiene otras enfermedades asociadas también. La A y la E entre todos son las más bonitas. ¿Sí? En la embarazada sí es grave la E. Acuérdense. Entonces, los virus de la hepatitis infectan e inician respuestas inflamatorias que lesionan el hígado, ¿sí? Afectan directamente el hepatocito. Y las enzimas hepáticas, que es el GOT y el GPT, están súper elevadas. Más de 10 a 15 veces el valor normal. ¿Sí? Hablamos de valor normal entre 30 a 40 para ambas, entonces 500 para arriba yo puedo sospechar de una hepatitis. ¿Está? Pero también pueden estar elevados por otras razones. ¿Sí? Hay que ir mencionando también. Bueno, y provoca clásicos síntomas de la hepatitis. La ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y mucosas, y el aumento de las enzimas hepáticas, GOT y GPT. ¿Sí? El virus específico implicado en cada trastorno se puede distinguir por la evolución, la naturaleza y la serología del cuerpo. Estos virus se diseminan con rapidez debido a que los individuos infectados son infecciosos con anterioridad. La hepatitis A, por ejemplo, que a veces se conoce como hepatitis infecciosa, está provocada por un picornavirus, que ya dijimos, virus que tiene como material genético ARN. Se transmite por vía fecal oral y tiene un periodo de incubación de un mes aproximadamente, ¿sí? Tras el cual aparecen bruscamente síntomas de ictericia, no provoca una infección crónica del hígado y rara vez da lugar a un cuadro mortal, o sea que es más buenito. La hepatitis B, en cambio, antiguamente conocida como hepatitis sérica o de suero, es causada por un hepatnavirus con genoma ADN. El único que tiene material genético ADN es el hepatitis B. ¿Está? Se transmite por vía parenteral a través de sangre o aguja, también por contacto sexual o por vía perinatal. Madre infectada le puede pasar al feto. Tiene un periodo de incubación de aproximadamente 3 meses, tras el cual aparecen insidiosamente síntomas de ictericia progresiva
que va seguida de hepatitis crónica en el 5 a 10% de los pacientes y también se lo ha relacionado con la aparición de carcinoma hepatocelular primario, además de cirrosis. ¿Sí? Más de un tercio de la población mundial ya se ha infectado por hepatitis B, lo que origina entre 1 y 2 millones de muertes al año. Es más frecuente de lo que nos imaginamos. Sin embargo, la incidencia por este virus se está reduciendo, especialmente en los lactantes, gracias al desarrollo y uso de la vacuna, ¿verdad?, de sus unidades contra este virus. Ahora, a partir de... Hay alguien que hace recepción de neonato. Creo que a partir del 2019 o 18 o 17 por ahí, se implementó la vacunación de hepatitis B en los recién nacidos. Sí, en Paraguay por lo menos. Antes no era. Antes era vitamina K, anulado, aspirar, a la hora de recibir el recién nacido. Ahora sí o sí hepatitis B. ¿Sí? La hepatitis C es un flavivirus que tiene como material genético ARN y se propaga por la misma vía que la hepatitis B. ¿Sí? Contacto sexual o parenteral. ¿Está? También está muy extendido y con más de 170 millones de portadores de infección crónica. ¿Sí? Tiene mayor propensión que la hepatitis B y provoca infecciones asintomáticas, enfermedad crónica y aumenta más todavía el riesgo de sufrir un hepatocarcinoma primario. El virus de la hepatitis G también es un flavivirus y da lugar a infecciones crónicas. La hepatitis E es un virus entérico encapsulado que tiene ARN como material genético y origina una enfermedad semejante a la asociada a la hepatitis A, aunque puede causar una enfermedad grave en embarazo. Esa es la principal característica de la hepatitis E. Y la D o virus delta es peculiar, debido a que sí o sí necesita o precisa un virus de hepatitis B que se replique activamente como virus auxiliar, ¿sí? Por lo que solamente afecta a pacientes con una infección activa por el virus de la hepatitis B. ¿Sí? Doutor, a G é ARN também? ¿Qué es ARN? ARN. Sí. Solo acá no menciona el material, pero vamos a ver. Para mí es ARN. Entonces la hepatitis D proporciona la envoltura para que el ARN de hepatitis D y sus antígenos puedan proliferar. ¿Sí? La hepatitis D agrava también la sintomatología provocada por la hepatitis D. Cuando hay una coinfección generalmente hay alta mortalidad. ¿Sí? Virus D es alta mortalidad. Vamos a hablar de cada uno. ¿Sí? La hepatitis A provoca una hepatitis infecciosa que se transmite, ya dijimos, por vía fecal oral. Y las infecciones suelen ser resultado del consumo de agua contaminada, mariscos u otros tipos de alimentos. ¿Sí? Es un picornavirus que tiene ARN, tiene una cápside desnuda icosaédrica, ya dijimos que tiene ARN monocatenario y que tiene una proteína en el extremo 5 y una secuencia poliadenilato unida al extremo 3. ¿Sí? Esa es la estructura más esquemática del virus de la hepatitis A. ¿Está? Se replica de manera semejante a otros picornavirus, interacciona específicamente con un receptor celular y la estructura puede variar entre diferentes individuos, de modo que ciertas formas se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. Se ingiere y es probable que llegue a la circulación sanguínea a través del revestimiento de la bucofaringe o el intestino para alcanzar su objetivo, que son las células parenquimatosas del hígado. Se replica en los hepatocitos, ya dentro del hígado, y en las células de Kupffer, que son los macrófagos del hígado. ¿Sí? Y en estas células se producen virus que después se secretan con la bilis y desde ahí llegan a las heces y hay un círculo vicioso. Si no hay un buen tratamiento de agua residual y toda esa onda, siempre va a haber contagio masivo. El virus se elimina en grandes cantidades con las heces y aproximadamente 10 días antes de que desaparezcan los síntomas de ictericia o de que se puedan detectar anticuerpos. ¿Sí? Entonces, se ingiere por vía oral, pasa a través del tubo digestivo, llega a la sangre, va al hígado, sale por la bilis, vuelve al intestino y sale con las heces. ¿Sí? Entonces, el círculo vicioso se replica lentamente en el hígado
A pesar de que el interferón limite la replicación vírica, se necesitan linfocitos citolíticos, citotóxicos para destruir las células infectadas. La patología hepática que es provocada por el virus no se puede distinguir histológicamente de la hepatitis B, y es muy probable que esté relacionada con la inmunopatología que se trata de una solo que es inducida por el virus. La gran diferencia entre la hepatitis B y A, que el A es incapaz de iniciar una infección crónica, no se cronifica la hepatitis y no está relacionado tampoco con el cáncer del hígado. Aproximadamente 40% de los casos agudos se asocian a la hepatitis A. En una comunidad el virus se disemina con rapidez, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fecal oral, seguramente porque se puede transmitir por aguas maltratadas, ¿sí? El virus se elimina con la heces, como ya dijimos, se difunde por la vía fecal oral, se disemina a través de agua contaminada, alimentos, manos sucias, es resistente a los detergentes, al pH y las temperaturas, ¿sí? El virus de la hepatitis A puede sobrevivir muchos meses en agua dulce y salada. Las aguas residuales, sin tratar o tratadas incorrectamente, pueden contaminar el agua corriente, también el marisco. Los mariscos, especialmente las almejas, las ostras y los mejillones, no sé cómo es mejillón en portugués. ¿Cómo es mejillón en portugués? Ostras y es otra, ¿verdad? Mexilhão. Se puede transmitir si no es bien higienizado, ¿sí? Son importantes fuentes de virus como consecuencia de la actividad filtrada. Entonces, hubo una epidemia en Shanghái en el 81. ¿Sí? 300.000 individuos se infectaron con el virus tras consumir almejas procedentes de un río contaminado por agua residual. Imagínense, 300.000 individuos. Y puede haber brotes de contaminación. Suelen producirse a partir de un origen común, por ejemplo, agua corriente, un restaurante, una guardería, y la diseminación asintomática y el prolongado periodo de incubación dificultan identificar el origen de esa hepatitis. Las guarderías son una importante fuente de diseminación entre niños y sus padres, y debido a la circulación diaria en un gran número de niños y personal en las escuelas infantiles. ¿Sí? Las infecciones por hepatitis A son frecuentes. Su incidencia es mayor en condiciones de higiene deficientes y hacinamiento, ¿sí? La mayoría de los individuos infectados en los países en vías de desarrollo son niños que tienen un cuadro moderado, pero después de adquirir una protección inmunitaria durante toda la vida. O sea, puede adquirir una protección inmunitaria durante toda la vida contra otra infección. ¿Sí? La enfermedad clínica que produce son muy similares provocadas por la hepatitis B y se deben a lesiones en el hígado, ¿sí? Los síntomas aparecen bruscamente entre 15 y 2 meses y se dieron después de la exposición, y se intensifican durante 4 o 6 días antes del comienzo de la fase histérica, antes de la ictericia. Puede durar hasta 2 meses ese cuadro clínico, ¿sí? Y los síntomas iniciales consisten en fiebre, astenia, pérdida de apetito, vómitos y dolor abdominal. La fase ictérica viene indicada por la presencia de ictericia, orina oscura, por bilirrubina, se pierde bilirrubina por la orina y ese es pálido, acolia en el término semiológico, ¿sí? Que puede realmente confundir con un síndrome ictérico de otro origen, ¿sí? Acuérdense de la coledocolitiasis, ¿sí? Impide que pase bilis al intestino también, y hay también orina oscura y ese es blanco. Es un diagnóstico diferencial importante. ¿Cómo se diferencia? Las enzimas hepáticas en la hepatitis están muy aumentadas. GOT-GPT por arriba de 1000. En cambio, según la litiasis nomás, no está tan aumentada, el doble o el triple más o menos. Pero sí la bilirrubina va a estar aumentada en ambos casos, si hablamos del laboratorio. ¿Está? También puede haber dolor abdominal, y la enfermedad es más moderada en niños que en adultos y suele ser asintomática, ¿sí? Durante el periodo de la ictericia, la intensidad de los síntomas va disminuyendo. Ahí desaparece la ictericia y desaparecen los síntomas, y el paciente va curándose, digamos, espontáneamente.
La diseminación del virus a través de heces precede unos 14 días a la aparición de los síntomas. El 99% de los casos se consigue una curación completa, de los casos a las 2 o 4 semanas de inicio. ¿Sí? Ahí tenemos un esquema de la evolución cronológica, ¿verdad? La incubación puede durar incluso 4 o 5 días y los virus ya están presentes en las heces a partir del segundo día de la contaminación, incluso mucho antes de que aparezcan los síntomas. ¿Sí? Los síntomas pueden aparecer a partir del 5.º día aproximadamente y las enzimas hepáticas van a estar elevadas en el mismo día, en el 5.º día. ¿Está? Los virus en sangre son detectados a partir del 3.er día y en la biopsia hepática a partir del 2.º día aproximadamente. El diagnóstico laboratorial, ¿verdad? Generalmente se basa en la evolución cronológica y la identificación de una fuente infectada conocida, ¿sí? Lo que es más fiable. Se solicita, se identifica la infección aguda, hay que solicitar al paciente detección de IgM, ¿sí? Antihepatitis A. ¿Sí? A partir del 5.º día aproximadamente ya va a aparecer, según a partir del 4.º día ya aparece IgM antihepatitis A. Eso hay que solicitarle al paciente para confirmar el diagnóstico, además de los síntomas. Ok, eso se hace mediante ELISA, test de ELISA. ¿Sí? El tratamiento, bueno, la diseminación se reduce al interrumpir la transmisión fecal oral del virus. ¿Sí? El tratamiento adecuado de aguas, evitar el consumo de comida o agua potencialmente contaminada, especialmente mariscos crudos. No están los que son consumen mariscos crudos, especialmente la gente de ¿dónde? Nordeste, mariscos crudos. Después, con un procesado adecuado de las aguas, el lavado correcto de las manos, en guarderías, hospitales y otras instalaciones sanitarias. La profilaxis se puede realizar con inmunoglobulina sérica administrada antes o al principio del periodo de incubación, es decir, menos de 2 semanas después de la exposición. Y es igual, es una inmunización pasiva, y ya se administra inmunoglobulina al paciente. O sea, ya se administra anticuerpos al paciente. No se hace más tipo vacuna, es un suero que se administra al paciente, pero tiene que ser hasta 2 semanas después de la exposición, el consumo de alimentos contaminados en este caso. ¿Sí? También hay una vacuna inactivada contra la hepatitis A, ¿verdad? Que está recomendada en niños mayores de 1 año y en adultos con riesgo de infección, ¿sí? Incluidos los pacientes, las personas que van a viajar a regiones endémicas, a drogadictos que utilizan vía intravenosa y a los hombres homosexuales. La vacina es. Esa daí é de hepatite A, né? Sí, hepatitis A, solo hepatitis A. Después tenemos el virus de la hepatitis B, ¿verdad? Que es un hepatnavirus y se incluyen otros miembros también como la hepatitis de la marmota, ardilla y del pato. Tiene tropismo tisular y abanico de huésped limitado, infecta el hígado, en menor medida riñones y páncreas del ser humano y el chimpancé también. Los adelantos de la biología molecular hicieron posible estudiar bien la hepatitis B, y a pesar del limitado abanico de huésped y en la carencia de un sistema de cultivo celular. Estructuralmente, dijimos ya, tiene material genético ADN, ¿sí? Utiliza la transcriptasa reversa que utilizan los virus del VIH. Tiene una enzima que se llama transcriptasa reversa para replicarse. ¿Sí? Ele faz igual o Utiliza, tiene el mismo sistema de replicación. ¿Sí? También es denominado partícula de Dane, tiene un diámetro de 42 nanómetros. La estabilidad es excepcionalmente elevada para un virus con envoltura. O sea, es un virus con envoltura, pero que es un poco resistente. ¿Sí? Resisten al éter, al pH bajo, a la congelación y al calor moderado. ¿Sí? Lo que le facilita la transmisión de una persona a otra y dificultan la desinfección adecuada. Contiene una proteincinasa y una polimerasa, ¿verdad? Y tiene adherida al genoma un antígeno del núcleo, que es el core.
Y para el diagnóstico se utiliza también la solicitud del antígeno anticore para hepatitis B, ¿sí? O antígeno central también se le dice. Y una envoltura que contiene la glucoproteína de superficie de la hepatitis, que también se utiliza para diagnóstico, ¿sí? El antígeno de superficie de la hepatitis para diagnosticarse. Y también la proteína antígeno de la hepatitis B, antígeno E se le dice, ¿sí? Que comparte la mayoría de sus secuencias con proteínas centrales. En el suelo de las personas infectadas se liberan partículas que contienen antígeno de superficie, los cuales superan el número de viriones y pueden ser esféricas o bien filamentosas y son inmunógenas. ¿Sí? ¿Cómo se replica? Debido a los diversos motivos, en primer lugar, tiene un tropismo por el hígado que es muy definido y su pequeño genoma impone restricciones, como vemos en esta figura, ¿sí? Que es la replicación del virus. Después de entrar a la célula, el hepatocito en este caso, y desenvolver en el core de la nucleocápside, ¿sí? Este es el virus que tiene envoltura, ¿verdad? Y después tiene su ADN con el antígeno core, ¿sí? Pierde la membrana al ingresar a la célula, ¿sí? Desenvuelve el antígeno core y el genoma, que es ADN, se transfiere al núcleo de la célula y es completado. Se transcribe del genoma y da lugar a 4 ARN mensajeros. Entre los ARN mensajeros se encuentra una molécula de longitud mayor que tiene 3.500 pares de base y a continuación pasa al citoplasma y se traduce a una proteína, ¿sí? Esas proteínas del core se ensamblan alrededor del ARN mensajero y se sintetiza ADN de sentido negativo mediante la actividad de la enzima transcriptasa reversa, que ya mencionamos. Y a continuación el ARN se degrada a la vez que se sintetiza ADN en sentido positivo. Entonces el antígeno core lleno se asocia con membranas del RER y ese retículo endoplasmático contiene antígeno de superficie y adquiere su envoltura antes de finalizar el ADN siendo positivo, y luego el virus se desprende por exocitosis llevando una parte de la membrana celular otra vez, ¿sí? Todo se produce acá. El virión entra con envoltura, pierde su envoltura al entrar. Este es el material genético con el antígeno core que entra al núcleo celular, ¿sí? Se transcribe, se traduce a proteínas y van produciéndose nuevos virus, ¿verdad? Y finalmente adquiere otra membrana en el retículo endoplasmático rugoso para volver a salir de la célula ya como otro virus nuevo. Causa una enfermedad produciendo una inflamación del hígado. Puede producir una enfermedad aguda o crónica que puede ser sintomático o asintomático a su vez. La principal fuente de esos virus es la sangre, ¿sí? El virus de la hepatitis B se puede encontrar en el semen, en la saliva, en la leche materna, en secreciones vaginales, menstruales o en el líquido amniótico, ¿sí? Y la forma más eficaz de adquirir es por inoculación directa y por vía parenteral. Otras vías habituales, pero no menos eficaces, son el contacto sexual y el parto también. El virus empieza a replicarse en las células del hígado en un plazo más o menos de 3 días después de su adquisición. Puede que los síntomas no se observen hasta 45 días después de la infección primaria, ¿sí? La dosis infecciosa es mínima, no necesita muchos virus para producir enfermedad. Entonces, adquirimos nuestros virus, ¿sí? por contacto directo, forma sexual, de forma parenteral con jeringa infectada, o el neonato adquiere de la madre, ¿sí? Esa es la forma de transmisión. También el virus está presente, acuérdense, en la sangre, en leche materna, en secreciones vaginales, en semen, saliva, ¿verdad? Y así, ¿verdad? La inmunidad y la inflamación son responsables de la aparición de los síntomas, ¿sí? Se destruyen los hepatocitos infectados, ¿sí? El virus ingresa al hepatocito, hace su replicación, ahí se reproducen ellos, y después la inmunidad
de la cual está encargada el linfocito T, destruye ese hepatocito. Doutor, Olá. ele age tipo a malária, então? Entra no fígado, se reproduz. La malaria, no me acuerdo, se reproduce dentro del hepatocito. Si es así, no se ve igual. Pero en este caso es un virus. La malaria es el virus del paludismo. Sí, en el programa usted no menciona, creo que paludismo. Tem enfermidades falam. Que se reproducen en el hepatocito. Bueno, sería un mecanismo similar. Se Pero en este caso, reproduzem e aí saem do fígado e começam a atacar os glóbulos vermelhos. Ah, sí me acuerdo. Tiene un ciclo en el hepatocito de la malaria. Sí, me acuerdo. Sí. Professor, Olá. quando ele vai entrar dentro do hepatocito, ele perde aquela envoltura, Sim. certo? E aí ele se adentra, aí pra sair, pra ele ganhar essa envoltura, eu não entendi. Pra ele pegar a membrana de novo, Se une al retículo endoplasmático e se ele vende o retículo endoplasmático do hospedeiro, da célula de la do hospedeiro. célula. Y ahí gana otra vez una envoltura, una membrana. Ahí le da una membrana al retículo endoplasmático rugoso. Y ya sale con membrana de la célula. ¿Sí? Así dice acá. Ok. Respecto a la enfermedad, ¿verdad? Los lactantes niños pequeños no tienen todavía una respuesta inmunitaria madura y no tienen una capacidad de eliminar la infección. Pero presentan un número menor de lesiones tisulares y síntomas más leves. Hasta el 90% de los lactantes infectados durante el periodo perinatal se convierten en portadores crónicos de hepatitis. ¿Tá? Y en ese grupo de población también la replicación se mantiene a lo largo de un periodo prolongado. Durante la fase aguda de la infección, el parénquima hepático sufre cambios degenerativos que consisten en hinchazón de las células, un edema celular, necrosis de los hepatocitos, ¿verdad?, que rodean la vena central del lóbulo hepático. Hay un infiltrado celular inflamatorio que está compuesto por linfocitos principalmente. Y la inflamación que daña los tejidos se debe a la acción combinada de las células citolíticas y de la citocina inflamatoria. Ya es un trabajo de la inmunidad del cuerpo, que reconoce a las células que fueron dañadas por el virus como células extrañas, ¿verdad?, que células que tienen que ser destruidas. Entonces ellos mismos causan esa inflamación y necrosis. Más de 12 millones de personas, uno de cada 20 en el mundo, se ha infectado con hepatitis B, ¿verdad?, y provoca por año unas 5.000 muertes hasta la actualidad. Vemos que es más prevalente, por ejemplo, en la región de África, también en el sudeste asiático, Grecia, Paraguay está en verde, o sea, la incidencia es baja, pero la realidad es otra. Hay mucha hepatitis B en Paraguay. La enfermedad, la infección aguda, ¿verdad?, se observó que presenta en los niños que es menos grave y en los adultos es más grave. La infección puede ser incluso asintomática. Hasta el 25% de los casos aparece una enfermedad clínicamente manifiesta. Ahí el contagio aparece en el periodo de incubación, podemos tener fiebre, exantemas y algunas veces artritis en el 15% de los casos. ¿Sí? En el periodo pretérito tenemos malestar general en el 95% de los casos, una anorexia, podemos tener náuseas y dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, ¿sí?, en el hipocondrio derecho, donde está el hígado, vamos a tener dolor, ¿sí? Y aparece ictericia con prurito, ¿sí?, orina oscura, heces blancas, ¿sí? Desaparece después la ictericia y está el periodo de convalescencia. Ese es el cuadro agudo, ¿sí? Pero la aguda, el 90% se cura, pero hay un 9% que podemos tener tipo una enfermedad subclínica que puede durar incluso hasta 6 meses. De esos 9%, la mitad otra vez se puede curar espontáneamente para siempre. Hay un porcentaje
que cursa como portador asintomático, o sea, está el virus presente, pero él no tiene síntomas. ¿Está? Un porcentaje también puede progresar a una hepatitis crónica persistente, ¿verdad? Y un porcentaje puede cronificar. Y de eso que cronifica puede llegar a la cirrosis o un porcentaje también al carcinoma, un cáncer de hígado. Las dos complicaciones más temidas son la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. ¿Sí? De todos los infectados, el 1% puede adquirir una hepatitis fulminante. ¿8 qué? Aquí, 1% puede adquirir una hepatitis fulminante, que es mortal. Solo 1%. Yo nunca vi hepatitis fulminante. Sí vi portador asintomático y infecciones agudas por hepatitis B. Bueno, la infección, como dijimos al principio, se caracteriza por un periodo de incubación largo y un inicio insidioso. Y puede haber síntomas prodrómicos como malestar, anorexia, náusea y vómito. ¿Sí? Y después aparecen los síntomas clásicos debido a la lesión del hígado: ictericia, orina oscura, heces blancas o heces claras, ¿verdad? Y la recuperación se evidencia por reducción de la fiebre y el establecimiento del apetito. ¿Está? Aproximadamente hay 1% de los pacientes con ictericia que pueden sufrir una hepatitis fulminante que puede ser mortal, que ya dijimos. Se caracteriza por síntomas más graves como lesión, como ascitis, hemorragia. Acuérdense que el hígado, en el hígado se producen la mayoría de las proteínas que son importantes para la coagulación. ¿Está? Entonces, hemorragia por doquier, por donde sea. También favorece la aparición de reacciones de hipersensibilidad por inmunocomplejo. Puede provocar exantemas, poliartritis, fiebre, vasculitis y glomerulonefritis. El porcentaje que cronifica, aproximadamente 5 a 10% de todos los pacientes, o una tercera parte de los pacientes con infección inaparente, padece de hepatitis crónica con destrucción continua del hígado. Hay destrucción hepática, puede aparecer cirrosis, insuficiencia hepática o carcinoma. ¿Sí? Y el 2/3 restante de todos los pacientes con infección crónica es más probable que sufran alguna complicación después, como hemorragia, por ejemplo. Y acuérdense de los factores de la coagulación. Esta hepatitis crónica se puede tratar de forma casual con el hallazgo de concentraciones elevadas de enzima hepática en un análisis de rutina. El paciente ni siquiera sabía en ese caso, ni nunca tuvo otros síntomas, no percibió por lo menos. Y el carcinoma hepatocelular primario, la OMS estima que el 80% de los carcinomas hepatocelulares primarios se puede atribuir a infecciones crónicas por hepatitis B. ¿Sí? Es el virus que más alto porcentaje da carcinoma hepatocelular. ¿Sí? Está integrado en la biopsia, el ADN del hepatitis B está integrado en las células cancerígenas. ¿Sí? Okay. Diagnóstico de laboratorio, este es el que tiene mucho más métodos de diagnosticar. ¿Sí? Está el anticuerpo específico, que, ¿se acuerdan de que hablamos del core, del antígeno E y todo? Eso todo es lo que se solicita. El antígeno anticore, anti-E, anti-super. ¿Sí? Y eso, con esa mayoría tenemos ya el diagnóstico. ¿Sí? Acuérdense que puede aparecer en forma de IgM o en forma de IgG. Cuando hablamos de IgG es una infección de memoria. ¿Sí? Ya pasó un tiempo. Y si hablamos de IgM es una infección activa, una infección nueva. ¿Sí? Eu tenho um macete para decorar isso aí. GG de Gagá, eu nunca esqueci. Todo es válido con tal de que ustedes se acuerden. Todo es válido. El tratamiento, como dijimos, también se puede usar la inmunoglobulina contra hepatitis B durante una semana después de la exposición, así como la hepatitis A también, es un suero, así que ya tiene anticuerpos. ¿Sí? Que se puede dar, por ejemplo, a los recién nacidos con madre positiva al antígeno de superficie con el fin de evitar
y aliviar esa enfermedad. La infección crónica se trata con fármacos antivirales, antirretrovirales en este caso. Se usa también la lamivudina, el entecavir. ¿Por qué? Porque tiene transcriptasa reversa, utiliza también la enzima. La misma enzima que utiliza el VIH. ¿Está? Y eso también se utiliza interferón pegilado. Ese yo ya vi que un paciente lo utilizaba en Concepción, un gastroenterólogo. Estaba en seguimiento de ese paciente con gastroenterología. Es carísimo por fundación posible. Para un mes creo que cuesta unos 10 millones por año. Sería 8.000, 7.000 reales por mes. Y se administra 4 meses. Un poco caro. Después tenemos la hepatitis. ¿Tenemos tiempo? Ya. Sí, falta poco. Y ya, tengo la boca seca ya. Me duele la garganta. Bueno, hepatitis C y G. La hepatitis C tiene ARN, ¿verdad? Se identificó, se aisló a partir de un chimpancé infectado por sangre de una persona. No quiere más trabajar. Hepatitis C se identificó en el 89, el ARN viral, a partir de un chimpancé infectado por sangre de una persona con hepatitis no A, no B. ¿Sí? Esa es la hepatitis C. El ARN obtenido a partir de sangre fue convertido a ADN por una transcriptasa inversa y se expresaron sus proteínas. También se utilizaron anticuerpos de personas no A, no B para detectar esas proteínas también. ¿Sí? El virus de la hepatitis C es la causa principal de las infecciones por virus no A, no B. ¿Sí? Solicitas todo, tiene los síntomas, ictericia, tiene acolia, coluria. Se solicita para hepatitis A, no es, para hepatitis B, no es. Te queda hepatitis C. La mayoría de lo que no es no A y no B es porque es hepatitis C. ¿Sí? Era la principal causa de hepatitis post-transfusional, ¿sí? Con anterioridad al periodo habitual de las donaciones de sangre respecto a la presencia de hepatitis C. Más de 180 millones de portadores tenemos en el mundo, que es el 3% de la población aproximadamente, y más de 4 millones están en Estados Unidos. Se transmite de forma similar a la hepatitis B, contacto sexual o parenteral, y tiene aún más posibilidades de provocar hepatitis crónica persistente. Cronifica el 70% de los casos cronifican. La hepatitis B era menos porcentaje que cronifica. Acuérdense, un 9% por ahí. Este es el 70%. Muchos pacientes infectados por la hepatitis C también están por hepatitis B. ¿Sí? O VIH. ¿Sí? A menudo la hepatitis crónica provoca cirrosis y puede llegar al carcinoma hepatocelular. ¿Sí? Es el único representante del género Hepasivirus de la familia Flaviviridae y existen 7 genotipos, dando un centenar de subtipos a diferencia genética y antigénica. ¿Sí? El genoma es ARN y tiene una polimerasa ARN polimerasa vírica que depende de ARN, que suele cometer errores y generar mutaciones, así como el VIH. La hepatitis C solamente infecta al ser humano y al chimpancé, ¿sí? Se une a muchos receptores de la superficie celular de las células hepáticas y los linfocitos B, que facilita su entrada a la célula. Y esos receptores incluyen receptores de superficie de clase CD81, receptores de clase B, y utilizan las proteínas de uniones estrechas como la claudina 1 y la ocludina como receptores. ¿Sí? Permanece asociado a las células hepáticas, evita la muerte celular, pero favorece una infección persistente, o sea, cronifica. En fases posteriores de la vida acaba provocando una hepatopatía. En algún día va a provocar una falla hepática. ¿Sí? Y en algunos individuos con infección crónica que potencialmente son asintomáticos puede producirse hasta vía la dosis, o sea, 100 mil millones de partículas al día. Una capacidad alta de reproducción. Tiene una capacidad también de eludir la acción del interferón
y mutar para cambiar su antigenicidad, y eso le ayuda a escapar del control inmunitario normal del cuerpo, ¿verdad? Y así establece tranquilamente una enfermedad crónica. ¿Sí? Se transmite, como dijimos, principalmente y de forma eficiente a través de sangre parenteral y con menos eficiencia por vía sexual también. Los adictos a drogas por vía parenteral y receptores de tatuajes son los que corren mayor riesgo de contraer esa infección por virus de la hepatitis C. Casi todos los individuos infectados por VIH, que son o han sido consumidores de drogas, están también infectados por hepatitis C. Y los lactantes nacidos de madre infectadas por el virus también tienen mayor riesgo de infección. Y es especialmente frecuente, por ejemplo, en el sur de Italia, España, Japón y algunas partes de Oriente Medio. Hay una elevada incidencia de infecciones crónicas asintomáticas. Provoca 3 tipos de enfermedades. Uno es la hepatitis aguda, con resolución de la infección y recuperación en un 15% de los casos. Número 2, una infección crónica persistente, con posible progresión de enfermedad en una fase más tardía, en el 70% de los casos. Y tercero, una progresión rápida grave a cirrosis en el 15% de 15% se resuelve, 70% cronifica y 15% puede progresar rápidamente a una cirrosis. ¿Está? Laboratorialmente se detecta mediante ELISA, IgM, IgG, antihepatitis C. El tratamiento, hay también antivirales contra este virus, ¿sí? Algunos han posibilitado la cura en el 90% de los pacientes, ¿sí? Actúan sobre la proteasa que mencionamos, ¿verdad? Las polimerasas y los inhibidores de la polimerasa. También se utiliza interferón para el tratamiento de la hepatitis C. Sobre el virus de la hepatitis G habla muy poco, ¿sí? Presenta numerosas similitudes con la hepatitis C. También es un flavivirus, tiene ARN y se transmite a través de sangre o provoca hepatitis crónica también. El virus de la hepatitis G se identifica mediante detección de su genoma por PCR, RT-PCR en este caso, y otros métodos de detección. La G es similar a la C, ¿sí? Y tenemos después la hepatitis D, que son alrededor de 15 millones de personas en todo el mundo que están infectadas, ¿sí? El virus de la hepatitis D, también llamado agente delta, es responsable por el 40% de la hepatitis fulminante, ¿sí? Este es más mortal que todos, la hepatitis D. Es único debido a que utiliza hepatitis B y las proteínas de las células villanas para replicarse. No existe si no hay una infección previa por hepatitis B. ¿Está? Se trata de un parásito vírico, lo que demuestra que hasta las pulgas tienen pulgas. El antígeno de superficie de la hepatitis B es esencial para el empaquetamiento del virus de la hepatitis B, ¿sí? Por eso no puede existir sin que haya hepatitis B. Se parece a los agentes satélites de los virus de las plantas y los viroides por su tamaño, estructura y dependencia de un virus auxiliar, ¿sí? Tiene como material genético ARN también. El genoma es muy pequeño, ¿sí? A diferencia de otros virus, la molécula es monocatenaria. El virión tiene aproximadamente el mismo tamaño de la hepatitis B y el antígeno delta aparece de dos formas, ¿sí? Una grande y una pequeña, pero predomina la pequeña. El agente delta o virus de la hepatitis B únicamente se puede replicar y provocar enfermedades en individuos con infecciones activas por hepatitis B, ¿sí? O sea, hay una coinfección. Va a ser coinfección los dos, B y B. Por eso es mortal. ¿Está? La hepatitis B y el agente D. Asimismo, una persona quejada con una infección crónica por B puede experimentar una sobreinfección, ¿sí? Por el agente delta. Los portadores de hepatitis B sobreinfectados por D tienen lugar la evolución más rápida y grave en los individuos que en individuos coinfectados con ambos patógenos, ¿sí? Después, a diferencia de la hepatitis B, las lesiones hepáticas aparecen como consecuencia de un efecto citopatológico directo del agente delta combinado con inmunopatología.
El virus de la hepatitis D empeora la enfermedad por hepatitis B y con frecuencia los que tienen ya portadores, o sea, los que son portadores de hepatitis B, establecen una infección persistente por el agente del virus de la hepatitis D. ¿Sí? Puede afectar a niños y adultos que presentaron ya una infección subyacente por virus de la hepatitis B. ¿Sí? Entre drogadictos, por ejemplo, hay una epidemia asociada a la hepatitis B. ¿Y por qué? Porque son más propensos luego a agarrar o infectarse por hepatitis B, y obviamente si hay hepatitis B, hay un serio riesgo de que haya también hepatitis B. ¿Cuáles enfermedades? Incrementa la gravedad de la infección producida por hepatitis B. ¿Sí? Y es mucho más probable que la hepatitis fulminante se produzca en individuos infectados por el agente delta que en infectados por los otros virus. ¿Sí? Esa forma grave de hepatitis origina alteraciones en la función cerebral y da una encefalopatía hepática, ictericia, necrosis hepática masiva, y esa enfermedad es mortal en aproximadamente 80% de los casos. ¿Sí? Una mortalidad muy elevada, la infección por hepatitis. Se diagnostica, ¿verdad? El único método existente para determinar se basa en la detección del genoma del ARN, ¿sí? Biología molecular. Se identifica el antígeno delta o anticuerpo contra el virus de la hepatitis D. Que tenemos disponibles, los métodos son el ELISA y el radioinmunoanálisis. ¿Sí? Se puede detectar el antígeno en sangre durante la fase aguda y con una muestra de suero tratado con detergente. También están las técnicas de RT-PCR que se emplean para detectar el genoma. No hay un tratamiento, ¿sí? No existe un tratamiento específico conocido para la hepatitis D, ¿sí? Porque depende exclusivamente de la hepatitis B en este caso. Y por último tenemos la hepatitis E, que también era conocida como ANO B, o entérico, o epidemia. São a C e a G a mesma? No, son parecidos, no son las mismas. São 6 tipos, então, de hepatite? Sí. A, B, C, D, E y G. La E se transmite también por vía fecal oral. ¿Sí? Es más parecida a la A, esta hepatitis E. A e a E é do fecal oral. Fecal oral. A B e a D do... B, C y D es parenteral o sexual. ¿Sí? Se transmite en aguas contaminadas la hepatitis E. ¿Sí? Tiene genoma ARN, o sea, tiene material genético ARN. Ya pasó, ya es la hora. Ya está el profesor. Bueno, puede ser una zoonosis, ¿verdad? Se encuentra en todo el mundo en países menos desarrollados. No habla mucho de la hepatitis E. Es peligrosa en embarazadas. ¿Sí? Puede ser fulminante. Y ahí hay una mnemotecnia del libro, ¿verdad? El doctor Zeus. Professor Nolo, que bem você não consegue trazer os resultados de exame não para a gente interpretar, principalmente hepatite B. Sim? De alguém infectado, porque eu lembro que era tão. Não era tão clínico que sabia ver assim, não era claro, mesmo quando eu tivesse o IgM bem alto, não era. Não sei como é que você consegue se diagnosticar. Só tem lá. Tengo todavía resultados, pero sí voy a buscar. Ah, então vamos praticar. Sí. Doutor, alguém tá... Ela não tá bem. Alex. Presente. Aline. Ausente. Carla. Carmen. Presente. César. Cristian. Presente. Giovanni. Presente. Ilana. Isabel. Joyce. Kevin. Laila. Luis. Luis Felipe. Marco da Silva. Monique. Nuria. Tatiana. Verónica Larissa. Victoria Cawani. Victoria Cristina. Ícaro. Ana Julia.
mandando embora?